Hola, soy Manuel Alcántara y voy a presentarte un trabajo que he realizado junto a Ana Ruiz Sánchez. Ambos somos miembros del grupo de investigación WORSLab en la Universidad Autónoma de Madrid y lo que venimos a presentarte es un análisis del discurso digital que existe en España sobre la comunidad evangélica, tanto en prensa digital como en redes sociales. Esto es parte de un proyecto llamado Narrar la Diversidad, que fue financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este es el esquema de la presentación. Primero vamos a introducir el tema y la motivación que hay detrás de él. Después hablaremos de la presencia en prensa general de la comunidad evangélica. Tras ello analizaremos Twitter y finalmente expondremos las conclusiones. En cuanto al punto de partida, hay muchos estudios que han comprobado que tanto los temas con que la prensa relaciona a las minorías religiosas como el enfoque que se hace de ello marca la opinión de los ciudadanos. El mundo digital viene ya tiempo estudiándose como uno de los ámbitos más relevantes de cara a lo que se llama en inglés el agenda setting o el establecimiento de aquellos temas que son de importancia para la sociedad. En cuanto a los pasos dados, lo que hemos hecho es identificar los medios más importantes con más lectores y recopilar los corpus tanto de estos medios como de Twitter. Después los hemos analizado en una metodología híbrida que mezcla un primer enfoque cuantitativo y después hemos hecho un análisis cualitativo para sacar los marcos más importantes. También hemos interpretado estos marcos para ver cuáles eran las narrativas principales que se encontraban en los distintos textos y ahora estamos acabando la difusión de resultados sobre el proyecto. Vayamos al análisis de la prensa digital en España. Lo que hemos utilizado es el corpus Estenten del 2018, representativo del español digital. De él hemos cogido 213 millones de palabras que son los correspondientes con los periódicos más leídos en España. Y para sacar los términos más relevantes hemos trabajado con evangélico, luterano, protestante y con FEREDE, que es el nombre de la Federación Evangélica en España. El tipo de trabajo que hemos realizado, hemos buscado emociones de forma automática, con etiquetado automático. Después hemos sacado más datos cuantitativos que enseguida vamos a presentar relacionados con los temas que se tratan, con las fuentes. Bueno, ahora, como digo, entraremos en detalle. Y por último hemos hecho un análisis cualitativo de los marcos y de las narrativas. En cuanto a los términos, lo que más hemos encontrado es protestante, que es adjetivo en un 61% de las veces y nombre en las restantes. Eh, Aparece como adjetivo acompañando a pastor, protestante, reforma protestante, la iglesia protestante, ética, religión, comunidad. El segundo término más utilizado es evangélico, para iglesia o pastor, mensaje, cristiano. Y por último, luterano sería el término más restringido, también en este caso fundamentalmente adjetivo, junto con iglesia, reforma, pastor. Vemos que por los nombres que acompañan son bastante intercambiables. Por último, encontramos solo 14 casos de la FEREDE, siempre de nombre, como es lógico. Por dar una comparativa, en el mismo corpus encontramos católico más de 10.000 veces, mientras que protestante, que es lo que más hemos encontrado, aparece 1.000. Musulmán 9.412 veces y judío 7.478, por hacer la comparativa con las otras religiones de notorio arraigo en el territorio. Obviamente no aparece con la misma frecuencia en todos los medios de comunicación. Vemos que el periódico El País es quien más veces menciona a la comunidad evangélica con algunos de los términos que hemos visto. Le sigue el ABC, casi con la mitad de casos. Después La Vanguardia, El Mundo, El Diario.es, La Voz de Galicia. Y ya casos puntuales en el Faro de Vigo, El Heraldo y otros periódicos. En cuanto al interés que despierta cronológicamente, vemos que hay una evolución que tiene que ver con una confluencia de eventos, concreto muy especialmente fue el año de Lutero. Además hubo elecciones en los Estados Unidos y las Olimpiadas en Brasil
que son dos países que, como veremos enseguida, eh, provocan bastante discurso en relación a la comunidad evangélica a nivel internacional. En cuanto al ámbito, vemos que hay un gran porcentaje de ámbito nacional, pero que la mayoría responde al internacional. 134 casos frente a 84. Y después hay otros que no están determinados el lugar geográfico, 18. En cuanto a las emociones, es interesante ver que la mayoría de emociones que se expresan cuando hablan de la comunidad evangélica son neutras, pero que sin embargo tenemos más noticias con carácter negativo que con carácter positivo. Esto no es igual en todos los periódicos, de hecho encontramos una diferencia bastante grande. Por ejemplo, vemos que tanto en el Diario como en La Vanguardia como en El Mundo, las emociones negativas son bastante amplias, mientras que en el ABC o en El País son más minoritarias. Sin embargo, salvo en el caso de La Vanguardia, en ninguno de los medios las emociones positivas tienen un carácter mayoritario. Especialmente interesante nos parece la diferencia de emociones cuando se habla de la comunidad evangélica en el contexto nacional español y cuando se habla en el contexto internacional. Observamos que en el ámbito nacional la predominancia de las emociones neutras es mucho mayor y que la importancia de las emociones negativas es mucho menor. En el internacional, sin embargo, las negativas cobran bastante importancia. Los gráficos muestran claramente que hay una variedad muy importante dependiendo del lugar donde se produce la noticia. Si estamos hablando de Iberoamérica, de Norteamérica, de África o de Asia, las emociones negativas son bastante predominantes, muchas veces relacionadas con noticias de criminalidad o con partidos considerados extremistas. En el caso de Europa, sin embargo, este panorama cambia completamente y vemos que las emociones positivas son muy predominantes. En este caso, las noticias vienen de los países tradicionalmente protestantes de Europa, especialmente Alemania. En términos globales, y al ver que hay cierta presencia de emociones negativas en el discurso, nos interesaba ver si se percibe la comunidad evangélica como fuente de conflicto en nuestra sociedad. Lo que hemos encontrado es que no es predominante esta percepción. La que sí es predominante es la percepción de que se trata de un grupo ajeno a, digamos, la sociedad española entendida en términos tradicionales. Otro aspecto relevante son las voces que aparecen cuando los medios citan fuentes para las informaciones que publican. Mayoritariamente son externas a la comunidad evangélica. Es una mirada desde fuera. En cuanto a las redes sociales, hemos analizado corpus de Twitter de 86.000 palabras sacadas en el año 2020. Para ello hemos buscado términos que responsables de la Federación FEREDE nos informaron de cuáles eran las que podían dar resultados en las búsquedas relacionados con la comunidad evangélica, a veces denominados como aleluyas, anglicanos, bautistas, evangélicos, evangelistas, la propia Ferede, luteranos y pentecostalistas. Una vez que hemos tenido esta información, hemos analizado los marcos que salen de los mensajes. Hemos encontrado tres tipos de marcos: los puramente religiosos, los de base política y los de base social. En cuanto a los puramente religiosos, pues, tenemos muchos marcos generales, tenemos marcos relacionados con otras religiones, hay algunos irónicos, característico por otro lado de la red Twitter, y después relacionados con algunos conceptos típicos del campo religioso. Cuando vemos los marcos políticos, encontramos algunos marcos más conflictivos. Por
ejemplo, esa relación que ya mencionaba antes con partidos conservadores de extrema derecha, como puede ser Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en los Estados Unidos. También relacionado con el cristianismo, pero un cristianismo fundamentalista. Hay, como digo, bastantes mensajes relacionados con Trump, con los Estados Unidos y algunos con España bastante similares de los que venimos hablando, ¿no? Relacionándolos con la extrema derecha, con intereses políticos muy conservadores. En el ámbito social tenemos ejemplos, como que aparece ahí, de casos de crímenes, también relacionados con propuestas conspiranoides típicas también de nuestro tiempo, pero vemos que en esa mezcla a veces difícil de entender, como el del ejemplo en el que se mezcla globalistas con sionistas, con pedófilos, con Carlos Slim, con Bill Gates, pues aparecen los evangélicos también como parte de estos términos. A veces aparecen menciones a grupos concretos, particulares dentro de la comunidad evangélica. Y interesante por el periodo del 2020 donde cogimos los tweets, hubo algunas noticias en los periódicos al principio que relacionaban la extensión de la pandemia por el territorio español a raíz de las congregaciones evangélicas. Por resumir, en algunas conclusiones, lo que hemos visto en la prensa general es que los marcos no están fuertemente connotados, aunque sí que encontramos bastantes negativos, que no con un sesgo fijo. La imagen sí que está muy afectada por la comunidad evangélica internacional, Estados Unidos y Brasil, normalmente hay con connotaciones negativas, o Alemania, normalmente con connotaciones positivas. Y también encontramos que la exposición es mucho menor que las comunidades de otras religiones, pero que hay una excepción en el 2017 por la conmemoración del año de Lutero. En el caso de Twitter, encontramos marcos negativos vinculados a elementos externos, más políticos, foco en sucesos criminales, ¿no? Denuncia de casos de abusos, por ejemplo, por parte de miembros de la comunidad. Imagen también muy afectada por la comunidad evangélica internacional, de nuevo Estados Unidos y Latinoamérica especialmente, y una fuerte diferencia entre Estados Unidos y el resto. Muchos mensajes en los Estados Unidos relacionados con el Partido Republicano y con Donald Trump. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención y esperamos comentarios o preguntas tanto dentro del Congreso TILGI como a través de nuestra página web worshflap.eu o nuestros correos electrónicos. Hasta luego. Hasta luego.